Yo quiero que podamos meditar esta mañana en la palabra, como hacemos siempre, porque la palabra también es necesaria para nuestra vida. La palabra es ese alimento que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, porque a través de la palabra nosotros recibimos aquello que a nosotros nos puede fortalecer. A veces pensamos que la fortaleza en la vida de un hijo de Dios depende de su carácter, depende de su capacidad, depende de lo bien que le vayan las cosas, o incluso de esas capacidades han empezado a aparecer palabras nuevas, como resiliente, ¿verdad? Y uno dice, y esto no es la capacidad de que si tú caes te levantas otra vez. Y yo digo, pero ¿para qué se complican tanto? Si el Hijo de Dios hace 2000 años estamos recibiendo que caemos y nos levantamos, porque aunque estemos derribados, no estamos derrotados, dice la palabra de Dios. Y esa es la realidad que nosotros podemos tener. Por eso, cuando nosotros hablamos y decimos, sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero ir adelante, yo quiero que Dios cumpla su plan, su propósito. Porque te voy a decir algo que aunque lo hemos dicho 1000 veces, por activa y por pasiva, de 1000 formas, no me voy a cansar de decirlo, porque nosotros tenemos que entender claramente que no tiene sentido la vida de un hijo de Dios si no es para cumplir y alcanzar y materializar el propósito de Dios sobre esta tierra. Vuelvo a repetirlo, porque puede que a lo mejor estés aquí pensando que Dios es el que está a tu servicio, que tú llegaste a Jesús porque estabas muy necesitado. Tenías problemas y se te predicó de Jesucristo, aceptaste a Jesús y Jesús se ha convertido ahora en tu siervo. Necesito trabajo, ahí está Jesús. Necesito salud, ahí está Jesús. Quiero estar bien en casa, ahí está Jesús. Y ese es el concepto que se tiene, y cuando eso se afianza en la vida, ¿sabés qué es lo que pasa? Convertimos a Dios en nuestro siervo. Pero nosotros tenemos que entender que somos los siervos del Señor. Él no está para atender nuestros caprichos, y que cuando no nos atiende los caprichos ya ponemos el grito en el cielo. ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasa con Dios? Y eso pasa porque hemos estado acostumbrados a ir a Dios siempre que necesitamos algo, sabiendo que Dios es bueno y que en su misericordia y en su amor Él nos atiende. Pero nos hemos olvidado de la otra cara de la moneda, porque esto es una moneda que tiene dos caras. Por un lado, sí, nos acercamos porque le necesitamos, sin Él no somos nada. Pero por el otro lado está la otra cara de la moneda que dice, vale, yo te he salvado porque yo tengo un plan sobre esta tierra. Yo tengo un propósito sobre esta tierra. Yo te he salvado y estoy obrando en tu vida, porque cuando veo a tu familia que se está hundiendo, cuando veo a tus hijos que pasan de ti, cuando te veo a ti pasar de tus hijos, de tu esposa y demás, esto no es lo que yo gané en la cruz del Calvario. Ahí empieza a cobrar sentido y valor la cruz del Calvario. Por eso, hermanos nuestros, en el siglo I les daba igual morir, porque ellos morían en Cristo, porque tenían la esperanza, se habían aferrado a la esperanza. Pero hoy en día dejamos de venir al culto porque a lo mejor no estamos recibiendo el trabajo que toda la vida habíamos anhelado y deseado. Nos hemos convertido en discípulos de papel. Cualquier cosita nos afecta. Un poquito de agua nos moja y el papel mojado, habéis visto cómo queda. Sin embargo, Dios quiere que nosotros seamos de otra forma, de otra manera. Y ahí está lo que la palabra a nosotros nos enseña. Porque claro, servirle a Dios no es una cuestión personal. Tú no puedes venir a Dios y decirle, Señor, yo te sirvo porque creo que, bueno, yo tengo esto, me gusta hacerlo, yo puedo aportar. Amén, gloria a Dios. Pero te voy a decir algo. Por mucho que tú creas que tienes algo para aportar en la obra, no vale de nada si Dios no está en medio. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso.
Porque cuando nosotros llegamos a esa realidad de entender que necesitamos de Dios, nos damos cuenta que para servirle a Dios necesitamos infinidad de cosas, muchas. La primera de ellas es nacer de nuevo. Es decir, si estás aquí entre nosotros por primera vez, estás escuchando esto y nunca diste el paso de abrir tu corazón a que Jesús perdonara tus pecados y entrara en tu vida, hoy puede ser una oportunidad para hacerlo. Pero eso es lo primero que hay que hacer, convertirse en un hijo de Dios. Aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Entiéndeme, como Señor y Salvador, como aquel que te salva, pero como aquel que toma las riendas de tu vida, el Señor. Eso es lo primero. Y a partir de ahí empezamos a caminar y empezamos a entender que Dios quiere algo más. Y que Dios dice, a ver, no te quiero en la cuna toda la vida. Porque ya no entras en la cuna. Esto nos ha pasado a los padres, ¿verdad? Que cuando los niños son pequeños, qué de gastos, madre mía, todo. Los zapatos le quedan pequeños de una semana para la otra. Bueno, nosotros lo hemos vivido, nuestro hijo calza del 47. Dios santo. Superó todas las barreras. Yo le hacía la broma y yo le decía, hijo, como sigas creciendo así tu pie, te voy a cortar los zapatos a la punta y que te salgan los dedos, ¿verdad? Pero así es. Y espiritualmente es así. No entramos en la cuna. Nosotros no entramos en la cuna ya. Hay un momento para ser niño. Hay un momento para comportarse como tal, como decía el apóstol Pablo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, obraba como niño. Pero ahora que soy hombre, dice, no, se acabaron las cosas de niño. Y las cosas de niño tienen un tiempo. Y nosotros aprendemos a aprovecharlo y a disfrutarlo, y cada uno tiene su etapa, y tan malo es que un adulto se comparte como un niño, que un niño también quiera comportarse como un adulto. Por eso todo tiene su tiempo. Ahora, lo importante es que no perdamos de vista que, claro, cuando nosotros le servimos a Dios, lo que estamos haciendo, lo único que estamos haciendo es manifestar la intención que tenemos en el corazón de cumplir su voluntad. No sé si tú lo habías visto así al servicio. ¿Cuántos anheláis servir a Dios? Sí. Bueno, con esto le estás diciendo a Dios, Señor, yo lo que quiero es que tu voluntad se manifieste y me uses para que se cumpla. Eso es servirle a Dios. Y ahí es donde nos damos cuenta que nos falta de todo. De todo, nos falta de todo. Y cuando afrontamos, decimos, me falta, pero en la medida que nosotros vamos conociendo a Dios, nos damos cuenta de algo que es fundamental y es que nuestra provisión viene de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene todo, escúchame bien, no tiene algunas cosas, no tiene mucho, no tiene casi todo, lo tiene todo. Todo lo que un hijo de Dios, todo lo que un discípulo necesita para servirle a Dios y cumplir su voluntad, ¿sabes de dónde viene? ¿De dónde viene? Perdón, ¿de dónde viene? De Dios, aleluya. De Dios viene, hermanos. Y ahí tenemos que empezar a quebrantar nuestra cabeza. Porque pensamos que son nuestras cosas. Que Dios nos ha llamado porque somos majos. Yo he escuchado alguna vez esto. Ay, cómo habla este pastor. Con lo bien que habla este, ponlo a predicar. Pero va a predicar porque habla bien. Voy a llamar al presidente de gobierno. Claro. Que no, que no. La predicación es otra cosa. Por eso tenemos que entender que Él es el Dios que todo lo suple. Que Él tiene todo lo que nosotros necesitamos. ¿Quieres servir a Dios? Pregunto, ¿quieres servir a Dios? ¿Te sientes incapaz de servirle a Dios? ¿Te sientes incapaz de servirle a Dios? Pues yo sí. ¿Qué quieres que te diga? ¿Ves? Ese es el error. Yo me siento capaz de servirle a Dios. Pues yo no me siento capaz de servirle a Dios. Y vamos a ver por qué es importante sentirse incapaz de servir a Dios. Porque cuando tú te sientes capaz en ti mismo,
no necesitas que Dios te dé nada. No dependes de Dios. ¿De quién dependes tú para servirle a Dios? ¿Te das cuenta que necesitas de Dios? Entonces voy a volver a preguntar porque recién estabais dormidos. Mira al que tienes a tu lado, despiértalo, dile, hermano, ánimo, despiértate. La predicación durará 3 horas nada más, dile. Pregunto, ¿te sientes capaz para servir a Dios? Yo no me siento capaz. Pero, como Cristo está en mí, lo que yo no tengo, viene de Él. Por eso cuando tú ves al pastor y dices, ¡ay, qué majo este hombre! Es Jesús. A Él dale la gloria. ¡Ay, estuve hablando con el pastor! ¡Qué sabiduría! ¡Oh! Algunos dicen, ¡oh, este hombre, qué sabiduría! Es Jesús. El único que a nosotros nos capacita para su obra. Por eso tienes que meterte en la cabeza que todo lo que tú necesitas para servir proviene de Dios. Él es nuestro proveedor. Mira al que tienes a tu lado, dile, hermano, todo lo que tú necesitas para servirle a Dios viene de Dios. Dile, todo lo que tú necesitas para servirle a Dios viene de Dios. Todo lo que tú necesitas para servirle a Dios viene de Dios. De Dios. Amén. Y eso es lo que el apóstol Pablo tenía muy claro. El apóstol Pablo le escribe, quiero que vayamos a 2 de Timoteo. Le escribe a un joven pastor, una segunda carta. Y en el capítulo 4, él empieza a darle instrucciones. Empieza diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. En su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo. Le empieza a dar instrucciones y le dice, Timoteo, no estás de paso. Timoteo, tienes que hacer lo que te toca hacer. No puedes evitarlo, no puedes eludirlo, no puedes dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque Dios te llamó para que hagas lo que estás haciendo. Y entonces viene el apóstol Pablo, sigue avanzando y empieza a explicar un poquito algunas cuestiones que le han pasado en su vida. Y vemos en el versículo 16 y dice, Pablo le dice a Timoteo, y estas son las palabras que yo quiero tener en cuenta para esta mañana. Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y termina diciendo, a Él sea gloria por los siglos de los siglos, de los siglos y de los más siglos y de todos los siglos que vengan. Amén. A Él sea la gloria. Por los siglos de los siglos, eternamente, a Él sea la gloria. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo algo que él tuvo que pasar como discípulo de Jesús, como alguien que decidió ponerse en sintonía con Dios para cumplir el plan y el propósito de Dios. Dios le había llamado, Jesús se le había aparecido. Jesús le dijo, yo te voy a usar, te voy a mandar a los gentiles. Y se encuentra Pablo en este momento, de hecho, para que lo sepas, 2 de Timoteo es la última carta que escribe Pablo. Después de eso, lo mataron. Le quedaba poquito tiempo de vida. Pero ahí estaba Pablo, diciendo, mira, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Ninguno.
estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Es triste, ¿verdad? Es triste ver que un hombre que ha entregado su vida, que ha servido, que muchos se habían convertido por él, ninguno estuvo a su lado en ese momento. Y no era raro, ¿sabes por qué? Porque cuando Pablo se refiere a esto, él había apelado a César y entonces tenía que primero exponer cuál era la causa, su primera defensa, y en ese momento era muy peligroso que le acompañasen. ¿Por qué? Porque él estaba siendo condenado a muerte. Y entonces lo más probable es que todos los que estuvieran medio apoyándoles allí corrieran el riesgo también de ser acusados. Y entonces el temor humano dijo, y lo dejamos, porque no me voy a jugar la vida por este. Doy gracias a Dios por su vida, pero me está pidiendo demasiado. Esto es demasiado. Tener que acompañarle allí, cómo me relacionen, que fue lo que le pasó a Jesús cuando fue allí ajusticiado. ¿Recordáis que Jesús fue clavado en la cruz solo? Ahí los discípulos de lejos le miraban. Cuando Pedro decía, yo voy a dar mi vida por ti, Jesús, y dice, cállate, que sí, que yo lo voy a dar, que no, que sí. Este era ahí cabezón. Dice que me vas a negar 3 veces. ¿Qué pasó? Le negó. Aparecen los soldados y salieron todos corriendo. Ahí lo dejaron a Jesús. Lo mismo le había pasado a Pablo, pero él le dice, no le sea tomado en cuenta. Ay, Señor, qué corazón. Esa es la capacidad de Dios a la hora de perdonar. Me fallaste. Cuando más te necesité, no estuviste a mi lado. Pero ¿sabes qué? No pasa nada. Dios no se lo tenga en cuenta. Señor, tendrá sus motivos. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Nosotros hacemos todo al revés. Me fallaste. Y lo tengo apuntado. Ya no tengo libreta, tengo en el móvil una lista de todos los que me han fallado. Todos. Fecha, nombre, apellido, causa, cómo me sentí. Estoy escribiendo un diario. Ahí, me fallaste. Cuando pasé, vine al culto, pasaste a mi lado, no me saludaste. Lo apunté. Ahí. Ya no hay boli. Ahí, con el dedo. A toda pastilla. Y dice, no le sea tomado en cuenta. El verso 17 dice, pero en medio de toda esa situación, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Cuando nosotros hablamos de todo lo que necesitamos para servirle a Dios, para llegar y cumplir su voluntad, y entendemos que solamente Dios nos puede dar lo que nosotros estamos necesitando, viendo el ejemplo de siervos de Dios, de gente, y viendo el ejemplo de la palabra que nos demuestra lo que tiene que haber en nuestro corazón, nos damos cuenta que aún en los peores momentos de nuestra vida, en la mayor soledad, abandono, llámalo como quiera, de nuestra vida, Dios no nos abandona. Pero no solamente eso, sino que Él nos da las fuerzas para no abandonar. Si necesitamos algo, si hay algo que podemos decir que necesitamos para seguir adelante, son las fuerzas de Dios, el poder de Dios, la capacidad de Dios para no abandonar. Dime aquí, ¿no tendría motivos el apóstol Pablo para abandonar? Para preguntarse y decir, ¿qué me tengo que complicar yo tanto la vida? ¿Dónde están todos aquellos que se reían en mis cultos, en los chistes que yo contaba en mis cultos? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que me cantaban el cumpleaños? ¿Dónde están aquellos que decían, ay, qué siervo, qué bendición para mi vida? ¿Dónde están todos esos? Pablo podría decir, estos son unos desagradecidos, no se merecen nada, pero él dice, Señor, no se los tengas en cuenta, porque en el fondo
Lo que Pablo necesitaba no era la ayuda, la palmadita, el abracito. Eso está muy bien, eso está muy bien y es bueno, y si lo tienes, disfrútalo. Pero si no lo tienes, realmente lo que tú necesitas, lo que yo necesito para terminar, son fuerzas, es la fuerza que viene de Dios para poder avanzar y no abandonar. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. No hubo nadie a mi lado salvo el Señor. Un discípulo de Jesús tiene que saber recibir la fortaleza de Dios. Si tú no aprendes a recibir la fortaleza de la fuente de tu fortaleza, que es Dios, entonces lo más probable es que abandones. Lo más probable es que no avances. La palabra del Señor lo vemos aquí en Isaías, capítulo 40. Fíjate lo que dice Isaías en el capítulo 40, versos 30 y 31. Isaías 40, ¿lo tienes? Bien. Bueno, vamos a leer un poquito antes. ¿No has sabido, dice el verso 28, no has oído que el Dios eterno es Dios, Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero, ¿cómo dice? ¿Lo tienes ahí en la Biblia? ¿Qué es lo que dice tu Biblia? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque están esperando en Dios. En Dios. De Dios viene tu fuerza. De Dios viene nuestra fortaleza. No es de la juventud, no es de la vitalidad que puedas tener, no es de tus ejercicios físicos. Apúntate al gimnasio, amén, perderás tripa, pero no ganarás fortaleza espiritual. Para ganar fortaleza espiritual hay que ir al gimnasio celestial. Y ese gimnasio es gratis. ¿Sabes cómo se llama ese gimnasio? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Aleluya, gloria a Dios. Dice, yo me voy a apuntar al gimnasio espiritual. Algunos puede que esté encuadrado físicamente así, ¿no? Un poco así como. Pero luego los ves, le haces así. ¡Ting! Y se caen. No tienen fuerzas. Los que esperan. Pablo sabía que un día iba a morir, hermanos, claro que lo sabía. ¿Pensáis que Pablo era un iluso que él iba a vivir en esta tierra eternamente? No, porque su esperanza no estaba en esta tierra. Él estaba puesto para cumplir el propósito de Dios y sabía que un día iba a morir. De hecho, estaba allí esperando ser ajusticiado, pero él había experimentado esta realidad. Los muchachos pueden tener mucha vitalidad, pero se cansan, se fatigan. Pero el que espera en Dios, ese no se cansa. La fuerza que viene de Dios es la que nos mantiene, es la que nos lleva, la que nos impulsa. Vendrán los momentos buenos, vendrán los momentos malos, vendrá la aflicción, vendrá la prueba, vendrán los ataques del diablo, vendrá lo que venga, pero nosotros nos podremos mantener firmes. ¿Sabes por qué? Porque el que nos da fuerza se llama Jehová de los ejércitos. Pero tienes que experimentarlo. A que quede hermoso escucharlo y repetirlo, pero tienes que experimentarlo. Tienes que experimentarlo. En la palabra encontramos eso y hay una advertencia importantísima. Mira, yo quiero que vayamos a Deuteronomio. En el capítulo 8, verso 11. ¿De dónde viene nuestra fuerza? Ya me habéis desanimado. Señor, dame fuerzas para seguir. ¿De dónde viene nuestra fuerza? ¿De dónde viene tu fuerza? De Dios. De Dios.
Hay un cántico que yo le decía a la pastora que pregunta, ¿de dónde viene mi socorro? Y la respuesta es, mi socorro viene de ti, dice la canción. Y yo le digo, no, hay que cambiarla. Mi socorro no viene de ti, viene de Dios. Tú estás preguntándome, ¿de dónde viene mi socorro? Y mi socorro viene de Dios, hermano, no viene ni de ti ni de nadie. ¿Es así o no es así? Es de Dios. Y entonces aquí en el capítulo 8, hay una advertencia al pueblo de Dios, porque algunos piensan que lo que tienen, que la fortaleza que tienen, proviene de cualquier otro lado menos de Dios. Le dice el verso 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y dice el verso 18, sino acuérdate de Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Acuérdate de Dios, porque Él te da el poder. Él te da las fuerzas para hacer todo lo que tengas que hacer en relación a su voluntad. Tus fuerzas no las esperes de nadie que no sea Dios. Si no aprendes a ir a la fuente, nunca serás renovado. Nuestras capacidades humanas son totalmente limitadas. Nos cansamos, nos fatigamos, nos quemamos. ¿Entendéis ese término, verdad? Nos quemamos. Pero cuando nosotros esperamos en Dios, cuando nosotros nos acordamos que el que nos sacó de Egipto, de nuestro Egipto, de ese mundo donde estábamos esclavos, y luego nos prosperó, nos bendijo, nos trajo provisión, cambió nuestro lamento en baile, cambió nuestro sufrimiento en gozo, y pensamos que eso es gracias a nosotros, la palabra tiene que venir a nuestro corazón para recordarnos una vez más, no es por tus fuerzas. No te olvides que el que te sacó fue Dios. No te olvides que Él es el que te da la fuerza. Si tienes algo, dale gracias a Dios porque viene de Dios. Si te faltan fuerzas para seguir y ya estás a punto de decir, ay, yo no quiero consolidar más, yo no quiero ser más ujier, yo no quiero ser más, qué sé yo, de la alabanza, o yo no quiero estar más con chaleco rojo. Acuérdate de dónde Dios te sacó y reconoce que necesitas volver a la fuente y decir, Señor, si no es por ti, no tengo fuerzas para seguir. Además, fíjate, él dice, Pablo decía, me dio fuerzas, ¿para qué? Y dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Fíjate qué interesante que es esto, porque nosotros le pedimos fuerza a Dios, pero a veces Dios dice, pero ¿para qué quieres tú la fuerza? ¿Para durar más horas enfrente del tele? ¿Y no dormirte, verdad, viendo en la mitad de la película? ¿Para qué quieres más fuerzas? ¿Para ver más fútbol?
Aupa Osasuna. Ahí lo dejo. Para eso quieres más fuerza. ¿Más fuerza para qué? Para salir y hacer más deporte. Y dedicar más tiempo a tus cosas. ¿Para qué quieres más fuerza? Y las fuerzas que Dios nos da y todo lo que Dios nos da siempre es para cumplir su propósito. Todo lo que recibimos de Dios es para eso. Por eso, si hay algo que Dios nos puede ayudar es en el cumplimiento de su propósito. Es alcanzar su propósito. Él nos capacita, nos da fuerza, pero nos da fuerza ¿para qué? ¿Para alzar más peso en el gimnasio? No, hermano, que aquí no estamos como Sansón. Más fuerza para alcanzar el cumplimiento de su propósito. ¿Por qué? Porque dice, para que por mí, o sea, Él me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Dice, Él me dio fuerza para cumplir aquello por lo que me llamó. Él me llamó y me dijo, vas a ir a los gentiles, vas a predicar a los reyes, a los principales, vas a ir con mi palabra. Y dice, pronto ya a morir, a ser sacrificado. Dice, Él me dio fuerza para que en este último tramo de mi vida el propósito de Dios se cumpliese. Él me está ayudando a cumplir y alcanzar el propósito. El propósito de Dios es Dios el que nos tiene que ayudar a alcanzarlo. No son nuestras capacidades. Pablo decía, mira, Él me dio fuerzas, estuvo a mi lado, me dio fuerza. ¿Pero para qué? Para que por mí fuese cumplida la predicación. Para que los gentiles, todos los gentiles oyesen. Y esa es la realidad. Dios cuando te llama no te deja abandonado. Servirle a Dios no es una cuestión personal de uno, donde uno hace lo que puede y al cabo de la vida viene el comandante en jefe y con la mano atrás pasando revista y diciendo usted sí, usted no. No, Él siempre está a nuestro lado. Él nos llama a ser sal y luz en esta tierra, pues Él es la luz de la humanidad, la luz del mundo. Es Él, y cuando Él brilla en nosotros podemos alumbrar a los demás. Él es el que nos capacita, Él es el que nos acompaña, Él es el que nos da fuerza. Pero fuerza ¿para qué? Insisto, para que prediques la palabra, para que seas fiel ejemplo y testimonio, para que seas sal y luz en esta tierra. Por eso no encaja el mensaje del evangelio en la vida de algunos, porque no piensan en la voluntad de Dios, piensan en su propia voluntad. Y mientras está todo bien, Dios no tiene importancia. Pero Dios es fiel, hermanos. Y Él nos llama. Y Él es fiel para cumplir aquello a lo que nos ha llamado. Él no te llama y te pone en algo y te pide algo para matarte. Al contrario, es para glorificar su nombre a través tuyo. Él no me ha puesto aquí como pastor para amargarme la vida. Él me ha puesto para realmente glorificarse a través de mi vida. Y ahí es donde está mi preocupación, que eso pueda ser todos los días, no de vez en cuando. Por eso cuando Dios dice, yo tengo un propósito para ti, nosotros lo aferramos, pero Él es el que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Él está en ello. Fíjate lo que dice Salmo 138. Salmo 138. Vamos a leer desde el versículo 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. ¿Hay alguien aquí con angustia? No con la hermana Angustia, no. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Gloria a Dios. Y dice, verso 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No
desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en ti. Si no estás alcanzando el propósito de Dios por el cual Él te llamó y te dijo que quería usarte y demás, no le eches la culpa a Dios. Porque Él es fiel. Él dice, Dios cumplirá su propósito en mí, dice el salmista. Y añade, tu misericordia, oh Dios, es para siempre. Dios no tiene más misericordia de ti. No tuvo más misericordia de ti cuando te salvó que ahora. La misma misericordia de Dios es para siempre. Cuando tú estando perdido, cuando yo estando perdido en mis pecados, escuché que alguien se interesaba por mí, ese era Jesús de Nazaret, y yo fui y me puse de rodillas y le dije, soy un desastre. Dios tuvo misericordia, pues la misma misericordia es la que tiene hoy. Cuando después de 35 años de estar sirviéndole, más de 20 años de pastor y demás, me pongo de rodillas y le digo, Señor, no puedo. Él no me dice, espabila. Él me dice, sigo teniendo misericordia de ti. Sigo teniendo misericordia de ti. Yo sigo teniendo misericordia de ti. La misma misericordia, porque la misericordia de Dios es para siempre. ¿Hasta cuándo es la misericordia de Dios? Para siempre. Por eso no te dejes engañar del diablo, por el diablo que te dice Dios te ha abandonado. ¿Cómo que me ha abandonado? Es la misericordia de Dios que es para siempre. Y además Jehová cumplirá su propósito en mí. Él me dijo que lo haga, Él me va a ayudar a que yo lo haga, porque Jehová cumplirá su propósito en mí. ¡Aleluya! Esa es la realidad. Él nos ayuda. Ay, yo quiero servirle a Dios. Ay, yo quiero servirle a Dios. Pero esto es complicado. Yo empecé, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que esto, hay que ser. Ay, qué desgastador. Bueno, Él te da las fuerzas. Entonces tú te renuevas en Dios y avanzas. Ya, pero es que yo no sé, hace años me dijo que me iba a usar en esto, lo otro, y pasa el tiempo y no pasa nada, no pasa nada. Pues aférrate a la palabra. Jehová cumplirá su propósito en ti. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Él es el que cumple el propósito en nuestras vidas. Da igual lo que pase, da igual las circunstancias en las que estés. Jehová, Dios, nuestro Dios, cumplirá su propósito. Sea el que sea que Él ha planeado y planificado, Él lo cumplirá. Por último, ahí el verso 17 decía, pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, es decir, que el propósito por el cual me llamó se cumpliese. Y dice, así, qué tremendo, ¿no? Ya os voy a explicar. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. Y termina diciendo, es que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está diciendo, yo en medio del peor momento de mi vida, cuando todos me abandonaron, me dejaron y demás, cuando yo me sentía sin fuerza, sabéis que Dios estuvo a mi lado y Él fue el que me dio las fuerzas. Pero me dio fuerzas para cumplir su propósito, es decir, para que todos los gentiles oyesen. Y en medio de su propósito, Dios me libró, dice, fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda mala obra. Vamos a ver, Pablo, estabas condenado a muerte, estabas en la cárcel, estabas esperando sentencia de muerte para que en cualquier momento bajase el hacha y cortase en tu cabeza. Cuando aquí él está diciendo, fui librado de la boca del león, uno dice, claro, fue librado del circo romano. No, no se refiere a eso, porque Pablo, al ser ciudadano romano, no podía ser echado al circo romano.
él era ciudadano romano y él no podía morir de esa forma. La ley no lo permitía. Entonces, ¿a qué león se está refiriendo? Muchos teólogos están hablando y piensan que el león al que él se refiere, que le ha querido devorar continuamente y demás, era el emperador romano. Pero cuando nosotros vemos también en la palabra, no encajaría mal, esto es una libre interpretación mía, pensar en Satanás como ese león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y que podamos decir, claro, Pablo dice, fui librado de la boca del león. Ese león que me quiso devorar siempre, no me pudo devorar. Dios me libró de la boca del león. Ese león que andaba rodeando mi vida, aprovechando cualquier bajón, cualquier error mío para devorarme, dice, yo fui librado de la boca. Y dice, y el Señor me librará de toda obra mala. Él no consideraba su muerte como una obra mala. Esto es tremendo. Nosotros podríamos decir, ay, estoy condenado a muerte, ¿cómo voy a decir que me va a librar de toda obra mala si dentro de unos días me van a matar? Pero Pablo no consideraba la muerte, ¿por qué? Porque él dice, Él me preserva y me preservará para su reino celestial. Pablo tenía muy claro que si había algo que él necesitaba era ser cuidado por Dios. Y es lo que Dios nos da. Cuando nosotros le queremos servir, Él nos cuida. Pero nos cuida y el cuidado de Dios no es conforme nuestros parámetros. Es conforme el propósito de Dios y es conforme el final que nos espera. Pablo dice, Él me va a librar de toda obra mala y me va a guardar, me va a preservar, me va a cuidar para su reino celestial. Por eso él termina diciendo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, porque me da igual que me maten, da igual lo que pase. Él es mi cuidador. Él es el que me guarda. Él es, como dice la palabra, el que acampa alrededor mío porque yo le temo a Dios. Y eso es lo que la palabra nos enseña. Claro, viene Dios y dice, yo te voy a cuidar. Y algunos no entienden bien para qué, en qué consiste el cuidado de Dios. ¿Cuál es el cuidado de Dios? El que tú tengas todo aquí en esta vida. El cuidado de Dios pasa que que no te falte el trabajo, que no te falte la salud. Perdóname, el cuidado de Dios es para preservación del alma. Hay algunos que lo tienen todo y están perdidos. Hay algunos que aún teniéndolo todo se sienten desamparados. No es lo que tú recibas ahora. El cuidado de Dios, hermanos, no es lo que tú necesites ahora. Ya eso es una parte, es una bendición, es una provisión que puede estar o no. Ya vemos aquí este hombre. Él termina dándole la gloria a Jesús por los siglos de los siglos, porque dicen, mirad, Él me libró de la boca del león. Él me libró de la boca del león. Él me guardó, me preservó y me va a preservar para que hasta el último instante de mi vida yo sea guardado por Él para la patria celestial. ¿Cómo cambia, hermanos, la mentalidad cuando entendemos que el cuidado de Dios pasa por esto? El cuidado de Dios pasa para que tú cumplas el propósito de Dios. Algunos no lo entienden muy bien, pero Dios no te va a cuidar para otra cosa, sino Él va a evitar que el león te devore para que tú cumplas su propósito. ¿Lo entiendes esto? Él es el que te va a dar fuerzas. ¿Para qué te va a dar fuerza? Para que cumpla su propósito. Y Él es el que te va a cuidar en todo momento. Va a evitar que el león te pegue un bocado y que te libre. Y dice que Él nos va a librar a nosotros de toda obra mala. ¿Cuál es la obra mala para Pablo?
no era lo que le pudiera pasar en este mundo. Él estaba en la cárcel, podríamos decir, eso es una obra mala, Dios no le libró. No, la obra mala para Pablo era toda aquella acción que le iba a impedir cumplir el propósito al que Dios le había llamado. Dios es el que nos guarda de toda obra mala. Cuando nosotros ponemos el propósito de Dios en primer lugar, Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege, Él es el que nos cuida para que nada condicione nuestra vida en relación al propósito. Pero claro, pastor, te estás equivocando porque yo lo puse en el corazón y mira dónde estoy. Aquí tenemos un dilema teológico. O Dios miente o tú mientes. Me explico. Si Él me dice que me va a librar de toda obra mala y va a preservar mi alma para la eternidad, para su reino celestial, Él no miente. Si yo me siento perdido en algún momento de mi vida, he dejado de acudir a aquel que me podía fortalecer, que me podía guardar, que me podía alentar, que me podía dar todo lo que yo necesitaba, que me podía dar el cuidado necesario en todo momento para llegar hasta el final de mi vida en victoria. Él no falla, Él no se equivoca. Si tú tienes ese concepto en tu cabeza, es que no conoces a Dios. Conocer a Dios implica esto. Si hay algo en tu vida que no ha salido bien, no busques culpable a Dios. Pregúntate a ti mismo. Pregúntate si tú eres de los que busca de Dios toda esa provisión necesaria de Dios, lo que tú estás necesitando. Porque si no lo buscas de parte de Él, si no estás en esa dependencia con Él, entonces apaga y vámonos. Estás peleando en tus fuerzas. Y cuando tú peleas en tus fuerzas, así es el resultado. El resultado será lo que dé tus fuerzas. Más allá no podrás ir. En el Salmo 121, me encanta este salmo, Salmo 121, verso 1 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No viene de cualquiera, viene del que hizo los cielos y la tierra. Y dice el salmista: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Él guardará, ¿qué cosa? Tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Eso es lo que cambia la realidad. Eso es lo que marca la diferencia. El apóstol Pablo termina, y con esto vamos a estar terminando. Le dice a Timoteo, ahí en esa misma segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versos 6 al 8, le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Yo ya estoy en el último tramo de mi vida. El tiempo de mi partida está cercano. No sé cuánto voy a... Pero ¿sabéis qué? Yo he peleado la buena batalla.
Yo no deserté del ejército de Dios. Yo aguanté hasta el final porque Dios es mi fortaleza, porque Dios es mi proveedor, porque Él es el que me dio todo lo que yo necesitaba. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ya está, ¿qué más puedo pedir? Ahora solo me espera lo que Dios tiene preparado para mí cuando esté en su presencia. Por eso Él me preservará para su reino celestial. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Servirle a Dios sabiendo que todo lo que es verdaderamente importante, necesario e indispensable para poder llegar hasta el final y decir estas palabras, Dios lo tiene. Aleluya. Dios lo tiene para ti. Dios es el mismo proveedor. Aquel que le proveyó todo a Pablo es el que está dispuesto a proveerte a ti. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Hoy podemos decir Ebenezer. El Centro Cristiano cumple 23 años de vida y queremos que lo celebres con nosotros. El sábado 19 de octubre a las 6:30 y el domingo 20 a las 11 de la mañana y 7 de la tarde tendrás la oportunidad de disfrutar de nuestro aniversario. Nos acompañará el pastor Julio Ortega y tendremos 2 días llenos de sorpresas y bendiciones. No puedes faltar. Te esperamos. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.